Hechos capítulo 17. Querido Dios, gracias por que nos enseñas que debemos arrepentirnos, buscarte y estás dispuesto a ayudarnos en la preparación para el día del juicio. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Reciban el saludo de su amigo el pastor Juan Emerson Hernández y la invitación a meditar hoy en la palabra de Dios. Hoy analizaremos partes del capítulo 17. Pasando por Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica. Había una sinagoga de los judíos y Pablo, como acostumbraba, fue con ellos por 3 sábados y discutió con ellos, declarando y exponiendo de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos. Algunos de ellos creyeron, asimismo un gran número de griegos piadosos y mujeres nobles no pocas. Celosos los judíos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos con los que juntaron una turba y alborotaron la ciudad, asaltaron la casa de Jasón e intentaron sacarlos al pueblo, pero como no los hallaron, trajeron a Jasón ante las autoridades. Los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allí y también alborotaron a las multitudes. Entonces los hermanos hicieron que Pablo saliera inmediatamente en dirección al mar, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. A Pablo lo llevaron a Atenas. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en las plazas cada día con los que concurrían. Les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Lo tomaron y lo trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: Atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Hallé un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerlo, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, porque linaje suyo somos. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todos al haberlo levantado de los muertos. Esta sección inicia con la predicación de Pablo en Atenas. Allí la recepción que tuvo no fue muy amable, porque los judíos estaban allí pendientes para contratar a quienes no estaban haciendo nada y poderlo expulsar. En la predicación que Pablo y Silas hicieron allí, un gran número de griegos y mujeres de la nobleza se convirtieron. Esto fue lo que causó el celo entre los judíos. Salieron entonces de Atenas, los hermanos lo llevaron a Berea, y dice que los bereanos eran más nobles porque no solamente escuchaban lo que Pablo explicaba, predicaba, sino que escudriñaban cada día las Escrituras para ver si lo que Pablo enseñaba era así. Esto es algo maravilloso que todo cristiano debe hacer. Escuchar la predicación, pero verificar y escudriñar en las Escrituras para ver si lo que se está enseñando es lo correcto. Cuando los judíos supieron que allí en Berea también estaba Pablo, se vinieron tras él para alborotar también al pueblo.
Los hermanos se encargan de llevar a Pablo a Atenas, dejarlo allí a salvo. Pablo estaba esperando que llegara Marcos y Silas, pero mientras que esperaba no se pudo quedar quieto porque veía que los atenienses eran muy idólatras y pasó y vio un montonón de altares a dioses diversos y empezó a refutar y a hablar en las plazas y en la sinagoga acerca del evangelio de Jesús. Entonces, cuando escucharon que él hablaba acerca de la resurrección, dijeron: esto es una nueva doctrina. A propósito, los atenienses eran personas dedicadas a todo lo nuevo, a enseñar y a oír cualquier cosa nueva. Así que lo llevaron al Areópago. El Areópago era el lugar de reunión del consejo, que anteriormente su función principal era judicial y legislativa, y en la época apostólica se encargaba de la parte educativa y religiosa. Así que lo colocaron allí y Pablo, en medio del Areópago, empezó a predicar. Su predicación inició mencionando que ellos eran religiosos, que tenían un altar a un Dios no conocido y que ese Dios no conocido para ellos era el que Pablo predicaba, era el creador de todas las cosas, el Señor del cielo y de la tierra, y les mencionó que Él no habita en templos hechos de manos, que deberían buscarlo, les invitaba, si es que lo pueden hallar palpándolo, pero dijo: sin embargo, Él está cerca de ustedes. Y luego les invita al arrepentimiento. Dice: deben arrepentirse porque Dios pasó toda esa pecaminosidad pasada por alto, pero desea que se arrepientan. ¿Por qué? Porque a ese que Dios exaltó, que es Jesús, va a venir a juzgar. Hay un día señalado donde se va a juzgar a todos con justicia. Cuando ellos oyeron de que este Jesús, al cual Dios había levantado de los muertos, de la resurrección, como ellos no creían en la resurrección, entonces lo dejaron allí solo con excusas de que después o en otro momento escucharían. Sin embargo, aquí hay algo interesante. La invitación que hace Pablo a los atenienses es una invitación que hace Pablo hoy también a cada lector de la Biblia. ¿Cuál? La invitación es para que se arrepienta, para que busque al Señor y para que se prepare para el día del juicio, porque ese día ya está determinado. Estimado amigo, eso es lo que tú y yo debemos hacer. El Señor está cerca de nosotros, está atento a nuestra súplica, a nuestro arrepentimiento, y Él está dispuesto a ayudarnos en la preparación para ese día que pronto llegará. Nos despedimos diciendo: busca a Dios en primer lugar cada día y las demás bendiciones te serán añadidas. Que Dios te bendiga.